La madrugada del 3 de marzo de 1919 llegó a Puebla con un silencio inusual. Las calles empedradas del barrio de San José, cerca del mercado de la Victoria, yacían cubiertas por una neblina espesa que parecía brotar del mismo inframundo. En esa quietud casi sepulcral solo se escuchaba el crujir de las ruedas de madera de un carretón que avanzaba lentamente por el callejón detrás de la panadería Santa Rosa. El establecimiento, regentado por don Heriberto Maldonado desde hacía 15 años, era conocido en todo Puebla por elaborar el pan más exquisito de la región. Sus bolillos tenían una corteza dorada perfecta, sus conchas eran suaves como algodón, y sus pambazos poseían un sabor tan peculiar que la gente hacía fila desde las 5 de la mañana para conseguirlos. Aquella madrugada, sin embargo, algo era diferente. Rosario Vázquez, una lavandera que cruzaba el callejón camino al río para comenzar su jornada, se detuvo en seco al percibir un olor metálico y pesado que emanaba de la parte trasera de la panadería. No era el aroma cálido y reconfortante del pan recién horneado al que estaba acostumbrada. Era algo más denso, más oscuro, como el olor que quedaba en el aire después de una matanza de animales. Rosario apretó su canasta contra el pecho y aceleró el paso, persignándose 3 veces mientras murmuraba una oración a la Virgen de Guadalupe. Algo en su instinto le advertía que no debía voltear atrás, que no debía investigar qué causaba ese olor nauseabundo que parecía adherirse a su piel como una maldición. Don Heriberto Maldonado no era un hombre común. Alto, de complexión robusta y manos excepcionalmente grandes, había llegado a Puebla en 1904, procedente de un pequeño pueblo cerca de Oaxaca, cuyo nombre nunca revelaba. Desde el principio, su comportamiento había generado susurros entre los vecinos. Trabajaba solo, sin ayudantes, lo cual era extraño para una panadería de tal tamaño. Nunca asistía a misa los domingos, a pesar de que su negocio estaba a menos de 2 cuadras de la iglesia de San José. Y lo más peculiar de todo, jamás se le veía comprando carne en el mercado, aunque todos sabían que preparaba los mejores pambazos rellenos de la ciudad. Cuando algún cliente curioso preguntaba por su proveedor de carne, don Heriberto simplemente sonreía, mostrando sus dientes amarillentos, y respondía con voz grave: «Tengo mis propias fuentes, señora, secretos de familia que han pasado de generación en generación». La verdad detrás de esas palabras era infinitamente más siniestra de lo que cualquier poblano podría imaginar. En el sótano de la panadería Santa Rosa, oculto tras una puerta de madera reforzada con hierro que don Heriberto mantenía siempre bajo llave, existía un lugar que desafiaba toda concepción de humanidad y decencia. Allí, entre paredes de piedra húmedas que goteaban constantemente, se encontraban 3 mesas de trabajo manchadas de un color marrón rojizo que ninguna cantidad de agua podría limpiar. Colgando del techo, ganchos de carnicero sostenían cortes que nunca debieron existir, y en el rincón más oscuro, un barril de madera contenía un líquido espeso y oscuro que don Heriberto utilizaba cada noche para mezclar con su masa de pan. No era vino, no era agua con colorante. Era sangre humana, recolectada gota a gota de las víctimas que el panadero había capturado a lo largo de los últimos 15 años en Puebla. La historia de don Heriberto Maldonado comenzó mucho antes de su llegada a Puebla. En su pueblo natal, San Mateo Piñas, había sido conocido como Heriberto el Carnicero, no por su oficio, sino por un incidente que había marcado su vida para siempre. A los 17 años, durante una noche de borrachera tras la fiesta patronal del pueblo, Heriberto había asesinado a un hombre en una riña por una mujer. El homicidio fue brutal.
Utilizó un cuchillo de desollar animales y descuartizó el cuerpo con la precisión de quien había pasado años trabajando en el rastro. Lo que nunca se supo, lo que nunca se reveló en el juicio que siguió, fue que Heriberto había probado la carne de su víctima. En medio de la locura etílica y la adrenalina del asesinato, había cortado un pedazo del muslo del muerto y lo había cocinado en su casa antes de entregarse a las autoridades. El sabor de esa carne prohibida había despertado en él algo oscuro, algo primordial y monstruoso que ya no pudo contener. Después de cumplir solo 5 años de prisión gracias a la corrupción de un juez local y la influencia de su familia, Heriberto huyó a Puebla con un solo propósito: encontrar una manera de satisfacer ese hambre antinatural que ahora dominaba cada aspecto de su existencia. Antes de continuar con esta historia que te helará la sangre, te invito a que te suscribas al canal y dejes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tus comentarios nos ayudan a seguir trayéndote las historias más escalofriantes de nuestro país. La panadería Santa Rosa abrió sus puertas en enero de 1905 y desde el principio fue un éxito rotundo. Don Heriberto había aprendido el oficio de la panadería durante sus años en prisión, donde trabajó en las cocinas del penal. Tenía un talento natural para mezclar ingredientes y lograr texturas perfectas. Pero su verdadero secreto, el ingrediente que hacía que su pan fuera irresistible para los paladares poblanos, era algo que nadie podría haber imaginado. Cada noche, después de cerrar la panadería, don Heriberto descendía a su sótano y añadía pequeñas cantidades de sangre humana a la masa del pan que vendería al día siguiente. No era suficiente para que el sabor fuera detectablemente diferente, pero sí lo necesario para dar a sus productos un toque único, una profundidad de sabor que ningún otro panadero podía replicar. Y así, los ciudadanos de Puebla, sin saberlo, se convirtieron en cómplices involuntarios de una atrocidad que se repetiría noche tras noche, víctima tras víctima, durante 15 largos años. La primera víctima de don Heriberto en Puebla fue una joven criada llamada Jacinta Flores. Tenía apenas 16 años y trabajaba en una casa de la calle 5 de Mayo. Cada jueves por la tarde, Jacinta era enviada por su patrona a comprar pan en la panadería Santa Rosa. Era una muchacha tímida, de ojos negros y trenzas largas que le llegaban hasta la cintura. Don Heriberto la había observado durante semanas, estudiando sus rutinas, memorizando sus horarios. Sabía que los jueves Jacinta salía del trabajo a las 7 de la tarde y que su camino a casa la obligaba a pasar por el callejón detrás de la panadería. El jueves 14 de abril de 1905, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, don Heriberto esperó en la sombra con un garrote en la mano. El golpe fue rápido y preciso. Jacinta cayó inconsciente antes de poder gritar. En cuestión de minutos, el panadero había arrastrado el cuerpo inerte de la joven hacia el interior de su sótano. Lo que siguió fue una noche de horror que quedaría grabada en las paredes de ese lugar maldito. Don Heriberto colgó el cuerpo de Jacinta de uno de los ganchos del techo, como si fuera una res lista para ser procesada. Con la frialdad de un carnicero experto, cortó la garganta de la joven aún inconsciente y dejó que la sangre fluyera hacia un barril que había colocado estratégicamente debajo. La sangre brotó en oleadas, llenando el sótano con ese olor metálico característico que tanto le excitaba. Cuando el cuerpo dejó de sangrar, don Heriberto comenzó la tarea de descuartizarlo. Separó los brazos, las piernas, el torso, cada parte con precisión quirúrgica. Algunos de esos cortes los envolvió cuidadosamente en tela de manta,
y los guardó en un armario especial que mantenía fresco con bloques de hielo que compraba en la fábrica de hielo de la calle 11 Norte. Esa carne, desmenuzada y sazonada, se convertiría en el relleno de sus famosos pambazos. Los huesos los trituraba hasta convertirlos en polvo, que luego mezclaba con el piloncillo para dar un sabor más complejo a sus panes dulces. Y la sangre, esa preciosa sangre, la guardaba en barriles que utilizaba todas las noches para enriquecer su masa. La desaparición de Jacinta Flores causó revuelo en el barrio, pero no fue algo inusual para la época. Era 1905 y México estaba bajo la dictadura de Porfirio Díaz. La ciudad de Puebla, aunque próspera y moderna en apariencia, tenía sus zonas oscuras donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Las autoridades asumieron que Jacinta había huido con algún novio o que había sido víctima de alguna banda de secuestradores que operaba en la región. Nadie sospechó del respetable panadero de la calle San José, ese hombre callado pero amable que hacía el mejor pan de la ciudad. Y así, la vida continuó. Los clientes seguían haciendo fila en la panadería Santa Rosa. Los vecinos seguían comentando sobre lo deliciosos que eran los bolillos de don Heriberto. Y el panadero, satisfecho con el éxito de su primera cacería en Puebla, comenzó a planear su siguiente víctima. Durante los siguientes 14 años, don Heriberto perfeccionó su técnica. Aprendió a ser más cuidadoso, más selectivo. Ya no atacaba en el mismo barrio donde vivía. Expandió su territorio de caza hacia los barrios periféricos de Puebla, La Luz, El Alto, San Miguelito. Buscaba víctimas que nadie echaría de menos. Mujeres solitarias que trabajaban como lavanderas o criadas, hombres vagabundos que dormían en las calles, niños huérfanos que mendigaban en las puertas de las iglesias. En total, entre 1905 y 1919, don Heriberto Maldonado secuestró, asesinó y descuartizó a 43 personas. 43 almas que desaparecieron en la oscuridad de la noche, cuyos cuerpos fueron profanados de la manera más vil imaginable, cuyos restos terminaron siendo consumidos por los ciudadanos de Puebla sin que nadie sospechara la verdad. 43 vidas que alimentaron no solo el apetito monstruoso del panadero, sino también su negocio próspero y su reputación como el mejor artesano del pan en toda la región. Pero en marzo de 1919, algo comenzó a cambiar. La Revolución Mexicana, que había estallado en 1910, finalmente estaba llegando a su fin. Venustiano Carranza era el presidente, y aunque la paz no era completa, había un intento de restaurar el orden en el país. En Puebla, las autoridades estaban tratando de modernizar la policía y mejorar las investigaciones criminales. Además, las desapariciones en la ciudad habían alcanzado un número que ya no podía ser ignorado. 43 personas desaparecidas en 14 años en una ciudad del tamaño de Puebla era una estadística alarmante. El gobernador del estado, presionado por las familias de las víctimas y por la prensa local, ordenó la creación de una unidad especial de investigación encabezada por el inspector Octavio Mendoza, un hombre joven, pero brillante, que había estudiado técnicas de criminología en la Ciudad de México y que tenía fama de ser incorruptible. El inspector Mendoza comenzó su investigación revisando meticulosamente cada caso de desaparición reportado en los últimos 14 años. Trazó mapas, identificó patrones, entrevistó a testigos y poco a poco comenzó a notar algo inquietante. Muchas de las víctimas habían sido vistas por última vez en las cercanías del barrio de San José, específicamente en las calles alrededor del Mercado de la Victoria. Además, varios testigos mencionaron haber percibido olores extraños provenientes de algún negocio de la zona, aunque ninguno podía precisar exactamente de dónde.
Mendoza decidió hacer vigilancias nocturnas en el área. Durante 2 semanas, él y un pequeño grupo de agentes observaron los movimientos en el barrio. Y fue así como, en la noche del 17 de marzo de 1919, presenciaron algo que confirmaría sus peores sospechas. Esa noche, don Heriberto había salido de cacería nuevamente. Su víctima elegida era un joven llamado Tomás Aguilar, un albañil de 24 años que trabajaba en la construcción del nuevo teatro principal y que caminaba solo cada noche desde la obra hasta su humilde cuarto en el barrio de La Luz. Don Heriberto lo había seguido durante una semana, memorizando su ruta, identificando el punto perfecto para el ataque. Ese punto era un tramo oscuro de la calle 18 Poniente, donde no había alumbrado público y donde los edificios creaban un corredor estrecho perfecto para una emboscada. A las 11 de la noche, cuando Tomás pasaba por ese lugar, don Heriberto emergió de las sombras con su garrote en alto. Pero lo que el panadero no sabía era que el inspector Mendoza y 2 de sus agentes lo estaban observando desde una azotea cercana. Habían notado al hombre robusto siguiendo al joven albañil y habían decidido mantener la distancia para ver qué sucedería. El garrote de don Heriberto golpeó el cráneo de Tomás con un sonido seco y terrible. El joven cayó de rodillas, aturdido pero aún consciente. Antes de que don Heriberto pudiera dar un segundo golpe, los 3 policías descendieron de la azotea gritando: ¡Alto! ¡Policía! ¡Suelte el arma! El panadero, sorprendido y aterrorizado, soltó el garrote y trató de huir, pero el inspector Mendoza fue más rápido. Lo derribó de un tackle y lo inmovilizó contra el suelo empedrado mientras los otros 2 agentes ayudaban a Tomás, que sangraba profusamente de la cabeza pero estaba vivo. Don Heriberto fue arrestado inmediatamente, esposado y llevado a la estación de policía central en la calle 5 de Mayo. Durante todo el trayecto, el panadero permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera calculando sus opciones. Sabía que intentar explicar lo que había hecho era inútil. Sabía que su reinado de terror había llegado a su fin. En la estación de policía, el inspector Mendoza comenzó el interrogatorio. Don Heriberto, inicialmente, se negó a hablar. Permaneció sentado en la silla de madera con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, mirando fijamente a la pared. Pero Mendoza era un investigador experimentado. Sabía cómo presionar, cómo encontrar las grietas en la armadura de un criminal. Comenzó a hablarle sobre las desapariciones, sobre las familias que aún lloraban a sus seres queridos, sobre el patrón que había descubierto, y luego con voz tranquila pero firme dijo: «Sabemos que usted tiene algo que ver con esas desapariciones, don Heriberto. Hemos investigado su pasado. Sabemos lo que hizo en San Mateo Piñas. Sabemos que mató a un hombre y que fue a prisión. Y ahora sabemos que intentó matar a Tomás Aguilar esta noche. ¿Cuántos más ha habido? ¿Cuántas otras víctimas?». Algo en esas palabras quebró la resistencia del panadero. Tal vez fue el cansancio de llevar ese secreto durante tantos años. Tal vez fue la certeza de que no había escapatoria. O tal vez, en el fondo de su mente retorcida, había un deseo de ser reconocido, de que el mundo supiera de sus logros. Don Heriberto levantó la vista, miró directamente a los ojos del inspector Mendoza y con una sonrisa escalofriante dijo: 43. Han sido 43 en total, y cada uno de ellos valió la pena. La confesión de don Heriberto Maldonado envió ondas de shock por toda la ciudad de Puebla. Las autoridades organizaron inmediatamente un registro completo de la panadería Santa Rosa. Lo que encontraron en el sótano superó las peores pesadillas de los investigadores. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre que el panadero había intentado limpiar, pero que aún eran visibles bajo la luz de las lámparas de aceite.
Los ganchos de carnicero colgaban del techo, algunos aún con trozos de tela adheridos donde había colgado cuerpos. Las mesas de trabajo estaban marcadas con cortes profundos de cuchillos y hachas. En el armario enfriado con hielo encontraron varios paquetes de carne envuelta en tela de manta. Un análisis preliminar confirmó lo que todos temían. Era carne humana. En los barriles encontraron restos de sangre coagulada. Y en un cuaderno que don Heriberto guardaba en un cajón cerrado con llave, encontraron un registro meticuloso de cada una de sus víctimas. Nombres, fechas, descripciones físicas y notas sobre cómo había procesado cada cuerpo y qué partes había utilizado para qué tipo de pan. La noticia se extendió como pólvora por toda la ciudad. Los periódicos locales publicaron titulares sensacionalistas. El panadero rojo de Puebla mezclaba sangre humana en el pan. 43 víctimas del carnicero de San José. La panadería del horror. Poblanos comieron pan con sangre humana durante 14 años. La reacción del público fue una mezcla de horror, incredulidad y náusea colectiva. Miles de personas que habían comprado pan en la panadería Santa Rosa durante años se sintieron violadas, contaminadas, cómplices involuntarios de una atrocidad indescriptible. Hubo casos de personas que vomitaron violentamente al enterarse de la noticia. Otras cayeron en depresiones profundas. Algunos comerciantes cercanos a la panadería tuvieron que cerrar sus negocios porque nadie quería acercarse a esa zona maldita. La panadería Santa Rosa fue clausurada inmediatamente y una turba enfurecida intentó quemar el edificio, siendo detenida solo por la intervención de la policía, que temía que el fuego se extendiera a las construcciones vecinas. Las familias de las víctimas comenzaron a llegar a la estación de policía, exigiendo información, buscando respuestas, queriendo saber si sus seres queridos desaparecidos estaban entre las 43 personas que don Heriberto había asesinado. El inspector Mendoza y su equipo trabajaron día y noche para cotejar el cuaderno del panadero con los reportes de desapariciones. Fue un proceso doloroso y traumático. Cada nombre confirmado significaba una familia que finalmente conocería la terrible verdad sobre el destino de su ser querido, pero también significaba que nunca podrían darle un entierro digno, porque los restos habían sido consumidos por cientos, tal vez miles, de poblanos inocentes. Entre las víctimas identificadas estaban Jacinta Flores, la primera, un niño de 8 años llamado Pablito Ramírez que había desaparecido en 1907. Una anciana ciega llamada Dolores Sánchez que mendigaba frente a la iglesia de San José. Un soldado desertor llamado Carlos Vega. Y muchos otros cuyos nombres habían sido olvidados por la historia hasta que el cuaderno de don Heriberto los rescató del anonimato. El juicio de Heriberto Maldonado comenzó el 15 de abril de 1919 en el Palacio de Justicia de Puebla. Fue uno de los casos más mediáticos en la historia de la ciudad. Reporteros de todo México viajaron a Puebla para cubrir el proceso. El fiscal, el licenciado Esteban Villaseñor, presentó evidencias abrumadoras. El cuaderno de registros, las muestras de carne humana encontradas en el sótano, los testimonios de los investigadores que habían examinado la escena del crimen y, sobre todo, la confesión detallada del propio acusado. Don Heriberto, sorprendentemente, no mostró ningún remordimiento durante el juicio. Cuando se le preguntó por qué había cometido esos crímenes, respondió con una frialdad escalofriante: porque la carne humana tiene un sabor que ningún animal puede igualar, y porque agregar sangre humana a la masa del pan le da una textura y un sabor únicos. Era un arte, señores, un arte que nadie más podía comprender.
El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Incluso el juez, un hombre experimentado que había visto de todo en su carrera, palideció visiblemente. La defensa de don Heriberto, encabezada por el abogado Rodrigo Cisneros, quien había aceptado el caso solo por obligación legal, ya que nadie más quería defenderlo, intentó argumentar que su cliente sufría de demencia y no era responsable de sus actos. Trajeron a un psiquiatra de la Ciudad de México, el doctor Ignacio Montemayor, quien examinó al acusado y dictaminó que efectivamente mostraba signos de psicopatía y trastornos mentales severos. Pero el fiscal contraargumentó que la meticulosidad con la que don Heriberto había planeado y ejecutado sus crímenes, el cuidado con el que había ocultado las evidencias y el registro detallado que había llevado, demostraban que sabía perfectamente lo que hacía y que era completamente consciente de la naturaleza criminal de sus actos. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos de Puebla, deliberó durante menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto unánime: culpable de 43 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia fue dictada el 30 de abril de 1919. El juez, licenciado Arturo Zamora, condenó a Heriberto Maldonado a muerte por fusilamiento. En sus palabras finales antes de dictar sentencia, el juez dijo: Heriberto Maldonado, usted ha cometido crímenes que desafían toda comprensión humana. Ha violado no solo las leyes de los hombres, sino también las leyes de Dios y de la naturaleza. Ha convertido a ciudadanos inocentes en cómplices involuntarios de sus abominaciones. Ha profanado la memoria de sus víctimas de la manera más vil imaginable. No existe redención posible para alguien como usted. Por lo tanto, esta corte lo condena a ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, y que Dios tenga misericordia de su alma, porque los hombres no la tendrán. Don Heriberto escuchó la sentencia sin mostrar emoción alguna. Simplemente asintió levemente, como si hubiera esperado ese desenlace desde el principio. La ejecución fue programada para el amanecer del 15 de mayo de 1919, en el patio de la prisión estatal de Puebla. A pesar de la hora temprana, cientos de personas se congregaron en las afueras de la prisión, esperando noticias de la muerte del hombre que había aterrorizado a su ciudad durante 14 años. Dentro de la prisión, don Heriberto fue llevado al patio donde esperaba el pelotón de fusilamiento, compuesto por 8 soldados del ejército mexicano. Se le ofreció una venda para los ojos, pero la rechazó. Se le preguntó si tenía últimas palabras. Don Heriberto miró fijamente a los soldados, luego al pequeño grupo de testigos oficiales que incluía al inspector Mendoza, al fiscal Villaseñor y a algunos familiares de las víctimas. Y con una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes, dijo: «Todos ustedes han probado mi pan. Todos ustedes llevan una parte de mis víctimas dentro de sus cuerpos. En cierto sentido, yo viviré para siempre en ustedes». Luego se echó a reír, una risa aguda y demente que resonó en las paredes del patio. El comandante del pelotón gritó las órdenes: «Preparen armas, apunten, fuego». 8 rifles dispararon simultáneamente. Don Heriberto Maldonado fue alcanzado por 7 de las 8 balas. Una había sido deliberadamente cargada con un cartucho de salva, según la tradición, para que ningún soldado supiera con certeza si había sido quien dio el tiro fatal. El cuerpo del panadero se desplomó contra el muro de adobe, dejando un rastro de sangre que se deslizó lentamente hacia el suelo. Un médico se acercó para confirmar la muerte. Don Heriberto Maldonado, el panadero rojo de Puebla, había dejado de existir a las 6:15 de la mañana del 15 de mayo de 1919. Tenía 48 años. Su cuerpo no fue entregado a ningún familiar. No tenía ninguno que lo reclamara.
En su lugar, fue enterrado en una fosa común en el cementerio municipal, sin lápida ni marcador de ningún tipo, para que su nombre y su memoria se borraran de la historia. Pero la historia de don Heriberto Maldonado no terminó con su muerte. Las repercusiones de sus crímenes continuaron afectando a Puebla durante décadas. La panadería Santa Rosa fue demolida en 1920 y el terreno permaneció vacío durante más de 30 años porque nadie quería construir allí. Se corrían rumores de que el lugar estaba maldito, de que los fantasmas de las víctimas vagaban por el sitio, de que por las noches se podían escuchar gritos y lamentos provenientes de donde había estado el sótano. Muchas familias que habían sido clientes regulares de la panadería nunca pudieron volver a comer pan sin sentir náuseas. Algunos desarrollaron aversiones psicológicas permanentes a cualquier producto de panadería. La industria panadera de Puebla, que había sido una fuente de orgullo regional, sufrió un golpe devastador del que tardó años en recuperarse. El inspector Octavio Mendoza, quien había sido el héroe de la investigación, nunca pudo superar completamente el trauma de lo que había descubierto en el sótano de la panadería Santa Rosa. Continuó trabajando en la policía durante 10 años más, pero en 1929 renunció a su puesto y se mudó a Veracruz, donde abrió una pequeña tienda de abarrotes y trató de olvidar los horrores que había presenciado. En sus memorias, escritas años después, pero nunca publicadas, Mendoza escribió: «He investigado muchos crímenes en mi carrera. He visto las peores facetas de la naturaleza humana, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que encontré en ese sótano. Los seres humanos son capaces de maldades que superan cualquier cosa que los demonios del infierno puedan concebir. Heriberto Maldonado no era un hombre, era un monstruo con piel humana, y me alegro de que ya no exista en este mundo». Las familias de las víctimas organizaron una misa colectiva el 1 de junio de 1919 en la Catedral de Puebla, para honrar la memoria de los 43 asesinados. Fue una ceremonia desgarradora. El arzobispo de Puebla ofició la misa y en su homilía habló sobre el mal que puede esconderse detrás de las fachadas más normales, sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y sobre la necesidad de confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Al final de la misa, se leyeron los nombres de todas las víctimas identificadas. Cada nombre fue seguido por el tañido de la campana mayor de la catedral. Fue un momento de duelo colectivo para toda la ciudad de Puebla. Un momento en el que la comunidad se unió para llorar y para comenzar el largo proceso de sanación. En los años siguientes surgieron varias teorías y especulaciones sobre don Heriberto Maldonado. Algunos criminólogos que estudiaron el caso sugirieron que podría haber sido uno de los primeros asesinos en serie documentados en México. Otros teorizaron que sus crímenes estaban relacionados con algún tipo de ritual satánico o prácticas de brujería, aunque nunca se encontró evidencia que apoyara esta teoría. Lo que sí quedó claro fue que don Heriberto había sido un psicópata altamente funcional, capaz de mantener una fachada de normalidad mientras cometía atrocidades inimaginables. Su caso se convirtió en objeto de estudio en las incipientes escuelas de criminología de México, y durante décadas fue citado como un ejemplo de los peligros de los depredadores humanos que se esconden en la sociedad. Con el paso de los años, la historia de El Panadero Rojo de Puebla se convirtió en una leyenda urbana, una historia de terror que las abuelas contaban a sus nietos para advertirles sobre los peligros de hablar con extraños o de adentrarse en callejones oscuros. Pero para quienes vivieron esos eventos, para las familias que perdieron a sus seres queridos, no era una leyenda. Era una pesadilla real que marcó sus vidas para siempre.
Muchos de los descendientes de las víctimas aún viven en Puebla, y algunos de ellos han compartido sus historias familiares, manteniendo viva la memoria de aquellos que fueron arrebatados por el monstruo que se escondía detrás del mostrador de la panadería Santa Rosa. En 1950, 31 años después de la ejecución de don Heriberto, un grupo de historiadores locales intentó investigar más a fondo el caso y escribir un libro sobre el panadero rojo. Visitaron los archivos judiciales, entrevistaron a sobrevivientes y testigos y trataron de reconstruir la historia completa. Lo que descubrieron fue aún más perturbador de lo que esperaban. Según algunos documentos que encontraron, había indicios de que don Heriberto podría haber cometido crímenes similares antes de llegar a Puebla, en otros pueblos y ciudades de Oaxaca, donde había vivido brevemente. También descubrieron que durante su juicio, don Heriberto había insinuado que no estaba solo, que había otros como él operando en diferentes partes de México. Nunca pudo comprobarse si estas afirmaciones eran ciertas o simplemente delirios de un hombre demente tratando de causar más terror. El libro finalmente se publicó en 1952 con el título El panadero rojo de Puebla, una crónica del mal, y se convirtió en un éxito de ventas en México, aunque muchos lo consideraron demasiado explícito y perturbador. En la década de 1970, el terreno donde había estado la panadería Santa Rosa fue finalmente vendido y se construyó un pequeño parque infantil. La decisión fue controvertida. Muchos ciudadanos argumentaron que era inapropiado que niños jugaran en un lugar donde habían ocurrido tales horrores. Otros sostenían que era importante darle un nuevo propósito al espacio, transformar un lugar de muerte en un lugar de vida. Al final, el parque fue construido, pero se instaló una pequeña placa conmemorativa que decía: en memoria de las víctimas inocentes que sufrieron en este lugar. Que sus almas descansen en paz y que nunca olvidemos las lecciones de la vigilancia y la compasión humana. 1905-1919. El parque sigue existiendo hasta el día de hoy, aunque muchos poblanos evitan llevarlo a sus hijos allí, supersticiosos de que el lugar aún lleva la marca de los crímenes cometidos hace más de un siglo. La historia de Heriberto Maldonado también tuvo repercusiones en las prácticas de salud pública y seguridad alimentaria en México. Después de su caso, las autoridades comenzaron a implementar inspecciones más rigurosas de establecimientos de alimentos, especialmente panaderías y carnicerías. Se crearon regulaciones sobre la procedencia de la carne utilizada en la preparación de alimentos, y se establecieron sistemas de registro y rastreabilidad. Aunque estas medidas no pudieron prevenir todos los crímenes futuros, sí representaron un paso importante hacia la protección de los consumidores y la detección temprana de actividades sospechosas. El caso de El Panadero Rojo se convirtió en un estudio de caso en las escuelas de salud pública sobre la importancia de la vigilancia y la regulación en la industria alimentaria. Hoy en día, más de un siglo después de los crímenes de Heriberto Maldonado, la historia de El Panadero Rojo de Puebla sigue siendo recordada como uno de los casos criminales más horribles en la historia de México. Se han hecho documentales, podcasts y hasta una película, aunque muy ficticia, sobre el caso. Investigadores criminales y psicólogos forenses aún estudian el caso como un ejemplo de psicopatía extrema y comportamiento predatorio. Y en Puebla, aunque la ciudad ha crecido y modernizado enormemente desde 1919, los ancianos aún recuerdan las historias que sus padres y abuelos les contaron sobre el panadero que mezclaba sangre humana en su pan, y sobre cómo una comunidad entera fue víctima de un monstruo que se escondía a plena vista. Las lecciones de esta historia son múltiples y perturbadoras.
Nos recuerda que el mal puede existir en los lugares más inesperados, detrás de las sonrisas más cordiales y en los negocios más respetables. Nos enseña la importancia de estar atentos a las señales de advertencia, de no ignorar nuestros instintos cuando algo parece estar mal. Nos muestra cómo la confianza de una comunidad puede ser explotada por un depredador inteligente y paciente. Y sobre todo, nos confronta con la realidad incómoda de que los monstruos reales no tienen cuernos ni colmillos, sino que tienen rostros humanos y viven entre nosotros, esperando la oportunidad para satisfacer sus apetitos oscuros. El inspector Octavio Mendoza, en sus memorias, escribió un pasaje final que resume perfectamente el horror y la tragedia del caso de El Panadero Rojo. Durante años después de aquel caso, no pude comer pan sin pensar en las víctimas. No pude pasar por una panadería sin imaginar qué secretos podrían esconderse en su sótano. El caso Maldonado me enseñó que la civilización es una capa muy delgada que cubre nuestros instintos más primitivos y brutales, y que bajo esa capa, en algunos individuos, yace una oscuridad tan profunda que ninguna luz puede penetrarla. Heriberto Maldonado fue fusilado y enterrado, pero el miedo que instauró en los corazones de los poblanos, la desconfianza que sembró, la sensación de haber sido violados en lo más íntimo de su existencia cotidiana, eso continuó viviendo mucho después de su muerte. En ese sentido, él tenía razón. Una parte de él continuó viviendo en todos nosotros, no en nuestros cuerpos como él creía, sino en nuestras memorias y en nuestras pesadillas. La panadería Santa Rosa cerró sus puertas para siempre en marzo de 1919, pero su legado perduró. El olor del pan recién horneado, que antes había sido un aroma reconfortante y hogareño para los poblanos, se convirtió para muchos en un recordatorio de traición y horror. Las familias que habían comprado pan allí durante años se preguntaban constantemente cuántas veces habían consumido los productos contaminados, cuántas veces habían alimentado a sus hijos con algo que contenía los restos de las víctimas de don Heriberto. Estas preguntas nunca tendrían respuestas satisfactorias, y ese no saber se convirtió en una tortura psicológica que muchos llevaron hasta la tumba. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue la meticulosidad con la que don Heriberto había documentado sus crímenes. Su cuaderno, que fue preservado como evidencia y eventualmente archivado en los registros judiciales del Estado de Puebla, contenía no solo los nombres y fechas, sino también descripciones detalladas de cómo había procesado cada cuerpo. Escribía sobre qué partes había utilizado para rellenar sus pambazos, cuánta sangre había extraído de cada víctima, qué recetas funcionaban mejor con cada ingrediente. Leía como el diario de un chef experimentando con nuevos sabores, excepto que los ingredientes eran seres humanos. Los investigadores que tuvieron que leer ese cuaderno reportaron pesadillas durante meses. Algunos requirieron atención psicológica. Era un documento que demostraba no solo la maldad de su autor, sino también su completa falta de humanidad, su incapacidad total para reconocer a sus víctimas como personas con vidas, sueños y familias. Entre las víctimas más trágicas estaba una familia completa, los Ortega. Sebastián Ortega, su esposa Consuelo y su hija de 12 años, Carmela, habían desaparecido en junio de 1912. Eran una familia de comerciantes textiles que había viajado a Puebla desde Tlaxcala para vender sus productos en el mercado. Según el cuaderno de don Heriberto, los había atacado en el camino de regreso a Tlaxcala, cuando pasaban cerca del barrio de San José al caer la noche. Los había atado y amordazado, llevándolos uno por uno a su sótano durante varias horas.
Los había mantenido vivos durante 3 días, alimentándolos y dándoles agua, porque según escribió en su cuaderno, la carne de una persona estresada o asustada tiene un sabor amargo. Es mejor dejar que se calmen antes del sacrificio. La frialdad clínica de esas palabras, la forma en que describía el asesinato de una familia entera como si fuera un procedimiento culinario, revelaba la profundidad de su psicopatía. Cuando los familiares de los Ortega se enteraron del destino que habían sufrido, varios de ellos tuvieron colapsos nerviosos. Un primo de Sebastián Ortega se suicidó 2 meses después del juicio, dejando una nota que decía: «No puedo vivir sabiendo lo que les pasó. Que Dios me perdone, pero no puedo más». Otro caso particularmente doloroso fue el de un grupo de 5 niños huérfanos que vivían en las calles de Puebla. Sus nombres eran Manuel, Josefina, Ricardo, Luisa y Fernando, y sus edades iban de los 7 a los 11 años. Formaban una pequeña pandilla que sobrevivía mendigando y robando pequeñas cosas en el mercado. Don Heriberto los había observado durante semanas en 1914, estudiando sus rutinas. Una noche de noviembre, cuando los niños dormían acurrucados en un callejón para protegerse del frío, don Heriberto se acercó con una canasta llena de pan caliente. Les dijo que era un comerciante bondadoso que quería ayudarlos, que tenía un lugar cálido donde podían dormir y comida abundante. Los niños, hambrientos y congelados, lo siguieron sin dudarlo. Ninguno de ellos salió vivo de ese sótano. En su cuaderno, don Heriberto escribió que los niños producen una carne más tierna, perfecta para los panes dulces más finos. La crueldad de esa observación, la forma en que había explotado la vulnerabilidad y la confianza de esos niños indefensos, representaba quizás el aspecto más vil de todos sus crímenes. Durante el juicio, el fiscal Villaseñor presentó una teoría sobre la psicología de don Heriberto. Argumentó que el panadero no solo mataba por necesidad o por satisfacer un apetito caníbal, sino que también obtenía un placer perverso de engañar a la comunidad. Le gustaba ver a sus clientes alabando su pan, sin saber lo que realmente contenía. Disfrutaba de las conversaciones con los vecinos que lo felicitaban por su éxito comercial. Había una dimensión de control y poder en sus crímenes. Él sabía algo que nadie más sabía. Tenía un secreto que le daba una sensación de superioridad sobre todos los demás. Esta teoría fue respaldada por el psiquiatra que lo examinó, quien diagnosticó a don Heriberto como un narcisista maligno con tendencias sádicas extremas. No sentía remordimiento porque no veía a sus víctimas como personas, sino como objetos que existían para su uso y satisfacción. Uno de los testimonios más impactantes del juicio vino de una mujer llamada Beatriz Jiménez, quien había sido criada en la casa contigua a la panadería desde 1910 hasta 1918. Beatriz testificó que en varias ocasiones había escuchado ruidos extraños provenientes del sótano de la panadería durante la noche, golpes, arrastres y en una ocasión lo que sonaba como un grito ahogado. También mencionó que don Heriberto a veces quemaba algo en un barril en el patio trasero de la panadería y que el olor era terrible, como carne podrida. Pero cuando ella o su familia mencionaban esto, don Heriberto siempre tenía una explicación preparada. Estaba deshaciéndose de masa en mal estado, o había tenido un problema con ratas muertas, o estaba probando un nuevo proceso de fermentación. Sus explicaciones siempre sonaban razonables, y además era un hombre respetable y respetado en el barrio, así que nadie cuestionaba sus palabras. Beatriz terminó su testimonio diciendo: «Me siento culpable por no haber insistido, por no haber reportado mis sospechas a las autoridades. Tal vez si lo hubiera hecho, algunas de esas personas aún estarían vivas». El juez le aseguró que ella no tenía culpa alguna,
que don Heriberto había sido un manipulador experto que había engañado a toda una comunidad. La ejecución de don Heriberto no trajo el cierre que muchas familias esperaban. Para algunos, ver morir al hombre que había asesinado a sus seres queridos proporcionó una pequeña medida de justicia, pero para otros, la muerte de don Heriberto fue demasiado rápida, demasiado misericordiosa comparada con el sufrimiento que él había infligido. Hubo quienes argumentaron que debería haber sido torturado, que debería haber experimentado una fracción del dolor que sus víctimas sintieron. Pero México, aunque estaba saliendo de años de revolución y violencia, aún mantenía ciertos estándares de justicia civilizada. La pena de muerte por fusilamiento era el castigo máximo, y fue aplicado sin demora ni crueldad adicional. Aún así, el debate sobre si la justicia verdadera fue servida continuó durante años en la comunidad de Puebla. En 1925, 6 años después de la ejecución de don Heriberto, un periodista de la Ciudad de México llamado Alberto Morales viajó a Puebla para escribir un artículo sobre el legado del caso. Entrevistó a docenas de personas, familiares de las víctimas, vecinos del barrio de San José, autoridades que habían participado en la investigación. Lo que encontró fue una comunidad aún profundamente traumatizada. Muchas personas se negaron a hablar con él, queriendo olvidar y seguir adelante con sus vidas. Otras compartieron historias de cómo el caso había afectado sus rutinas diarias. Evitaban ciertas calles, no podían comer ciertos alimentos, tenían pesadillas recurrentes. Un hombre le dijo a Morales: «Don Heriberto murió hace 6 años, pero su fantasma aún vive en esta ciudad. Cada vez que huelo pan horneándose, lo veo de pie detrás de su mostrador, sonriendo con esos dientes amarillentos. Y me pregunto si volví a comprar pan allí, después de que ya había comenzado a... Ya sabe, es una pregunta que me atormenta y que nunca tendré respuesta». El artículo de Morales, titulado Puebla y la sombra del panadero rojo, fue publicado en varios periódicos nacionales y contribuyó a mantener viva la memoria del caso. Con el tiempo surgieron también teorías de conspiración y especulaciones sin fundamento sobre el caso. Algunos alegaban que don Heriberto había sido protegido por autoridades corruptas durante años y que por eso había podido operar sin ser detectado. Nunca se encontró evidencia que apoyara esta teoría. Otros sugerían que había sido parte de una red de caníbales que operaba en toda la República Mexicana. Nuevamente, no había evidencia que respaldara esta afirmación. Lo más probable, según los investigadores serios que estudiaron el caso, es que don Heriberto había sido simplemente muy cuidadoso, muy inteligente en su selección de víctimas, personas que no serían extrañadas inmediatamente, y muy afortunado en no ser descubierto antes. La realidad, aunque menos sensacionalista que las teorías de conspiración, era aún más aterradora. Un hombre solo, con determinación y falta total de empatía, había logrado asesinar a 43 personas durante 14 años sin levantar sospechas serias hasta el final. El caso de Heriberto Maldonado también tuvo influencia en la literatura y el arte mexicano. Varios escritores incorporaron elementos de la historia en sus obras de ficción. El poeta poblano Ezequiel Martínez escribió un largo poema titulado Elegía para las víctimas del pan rojo, que fue publicado en 1923 y que se convirtió en una obra significativa en el canon de la poesía mexicana de horror. El poema narraba, desde la perspectiva de las víctimas, el terror de sus últimos momentos y su tránsito hacia la muerte. Era una obra desgarradora que obligaba al lector a confrontar la humanidad de las víctimas, algo que el cuaderno frío y clínico de don Heriberto había negado completamente.
Pintores también crearon obras inspiradas en el caso, aunque muchas de estas fueron consideradas demasiado perturbadoras para exhibición pública y permanecieron en colecciones privadas. En 1945, 26 años después del caso, un investigador criminólogo estadounidense llamado Dr. Robert Hayes viajó a México como parte de un estudio sobre asesinos en serie en Latinoamérica. El caso de Heriberto Maldonado fue uno de los que examinó en detalle. En su libro Serial Killers of Latin America, Asesinos en serie de Latinoamérica, publicado en 1947, dedicó un capítulo completo a El Panadero Rojo de Puebla. Hayes argumentó que Maldonado presentaba características típicas de lo que él llamaba asesinos en serie organizados. Alto nivel de planificación, selección cuidadosa de víctimas, mantenimiento de una fachada de normalidad y una fase de enfriamiento entre crímenes. También notó la dimensión única del caso, el uso de las víctimas como ingredientes en productos que luego vendía a la comunidad. Hayes escribió: el caso Maldonado representa una perversión del acto de alimentar, que normalmente es un acto de cuidado y nutrición. Al convertir a sus víctimas en alimento que luego distribuía a la comunidad, Maldonado no solo asesinó a individuos, sino que también violó un tabú fundamental de la civilización humana. Es un caso que desafía las categorías normales de criminalidad y que adentra en territorios de horror psicológico profundo. En la década de 1960, cuando la psicología forense estaba emergiendo como disciplina formal en México, el caso de Maldonado se convirtió en un caso de estudio estándar en las universidades. Estudiantes de psicología, criminología y derecho examinaban el caso, discutían las motivaciones del asesino, debatían si podría haber sido identificado antes y consideraban qué medidas preventivas podrían implementarse para detectar individuos similares en el futuro. Estas discusiones académicas ayudaron a desarrollar mejores protocolos de investigación criminal y perfiles psicológicos de criminales violentos en México. El legado del caso, aunque terrible, al menos contribuyó al avance del conocimiento criminológico en el país. Para las familias de las víctimas, sin embargo, ninguna cantidad de análisis académico o discusión intelectual podía aliviar su dolor. Muchas de estas familias nunca se recuperaron completamente. La pérdida de un ser querido es siempre dolorosa, pero perderlo de esta manera, saber que su cuerpo fue profanado tan vilmente, que sus restos fueron consumidos sin saberlo por vecinos y amigos, agregaba una dimensión de horror que hacía el duelo casi imposible. Algunas familias se mudaron de Puebla, incapaces de continuar viviendo en la ciudad donde sus seres queridos habían sufrido tanto. Otras permanecieron pero se aislaron socialmente, evitando hablar del tema, tratando de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y unas pocas se convirtieron en activistas, abogando por mejores medidas de seguridad pública y mayor atención a las personas desaparecidas.